La clase de hoy va a ser enfocada a las emociones básicas. Regularmente, todas las personas, pues nunca hemos recibido ninguna educación emocional, ¿verdad? En el colegio no hemos tenido una asignatura que se llame inteligencia emocional. Y esto es algo que es muy importante y que en realidad tendríamos que tener todos en algún momento de nuestras vidas, idealmente que fuera desde pequeños, pero pues las cosas están cambiando y creo y confío que pronto vamos a tener esta asignatura en las clases en los colegios. Pero mientras tanto, les llega a los chiquitos, pues nosotros necesitamos ya como adultos de pronto tener esta información para poder ir saliendo de los conflictos. Inevitablemente todos tenemos emociones, somos personas que estamos compuestas por mucho tipo de inteligencia y una de las inteligencias es esta, la emocional, ¿verdad? Y si ahora se ha escuchado tanto el hablar, o más bien el escuchar, decir que es mucho más importante la inteligencia emocional sobre la inteligencia cognitiva o cualquier otro tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta inteligencia de cómo gestionar nuestras emociones, pues aunque seamos una persona muy inteligente en algún área de nuestra personalidad, no vamos a poder continuar. ¿Por qué? Porque si estamos atascados en una emoción, pues la emoción nos va a atrapar y si le damos el poder, sobre todo de atraparnos, pues va a ser como catastrófico de alguna manera porque vamos a estar en un círculo vicioso donde no vamos a salir. Entonces es importante conocer y conocernos por medio de nuestras emociones. Entonces hay muchos sentimientos a los que nosotros los llamamos y que regularmente los nombramos cuando tenemos alguna dificultad. Podemos decir, me siento atrapada, me siento frustrado, me siento angustiado, tengo una sensación de estar de bajón. Podemos llamarle un montón de formas a los sentimientos que tenemos. Pero en realidad, atrás de todos estos nombres que les damos, hay emociones básicas. Y si ustedes recuerdan o si han visto esta película de Intensamente, es una de las mejores formas donde podemos tener en claro cuáles son nuestras emociones básicas. Entonces, vamos a hablar que son 5. Está la ira, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. Ni una ni otra es buena ni es mala. Todas tienen su razón de ser. Todas tienen un sentido biológico con el cual nos ayuda a sobrevivir. En realidad, su función, digamos que básica, es que como seres humanos podamos sobrevivir ante cualquier adversidad. Entonces, no le podemos llamar que un miedo es algo malo para nosotros o que una alegría es buena, porque todas tienen su función. Y en ninguna nos podemos quedar atrapados el 100% de nuestras vidas. Pero regularmente, cuando tenemos una situación caótica en nuestras vidas, le damos ese chance a que las emociones se queden por completo, ¿verdad? Hay un ejemplo que Enric nos coloca a veces en sus charlas o conferencias donde dice, ¿qué pasa siempre si nos vamos al sentido biológico y sobre todo en la parte en relación a nuestros amigos los animales? ¿Qué pasa cuando una cebra está pastando y empieza a tener una presencia de un depredador, un león? Regularmente, pues igual que los animales, como nosotros, sienten emociones. Y pues de alguna manera surge el miedo. Esta cebra pues corre y trata de sobrevivir, pero no se queda, digamos que con la emoción incrustada a la hora de sobrevivir y salir del depredador con esta emoción durante todo el día. O sea, las cebras no se ponen a decir, ahora tenemos que hacer una lucha contra los leones y tenemos que unirnos para que no nos pase otra vez esto. Nada más, pues ese momento, esos segundos de miedo, de angustia,
pudieron haber estado en la cebra y corrió y se salvó, y ahí lo dejó. Pero nosotros nos quedamos atrapados en las emociones durante el día. O sea, ¿qué pasa cuando nos enojamos en la casa? Con nuestros hijos o con nuestra pareja, nos quedamos enojados, por ejemplo, y esa emoción no la procesamos. Uno, no la procesamos, y dos, nos quedamos con esa emoción durante todo el día, si bien nos va. La dejamos ir en la noche. A veces pasamos la noche y ya ni siquiera le hablamos a la persona con la que nos enojamos. Despertamos y seguimos enojados. Pasa el siguiente día, pasa la semana, pasa años. Y entonces esta emoción se queda guardada durante mucho tiempo. Entonces, esto es importante saberlo porque tenemos emociones que han estado guardadas desde la niñez, desde nuestra primera infancia. Y cuando hablo de nuestra primera infancia es en los primeros 3 años de nuestra vida. Esos momentos donde no recordamos, porque regularmente los primeros 3 años no tenemos muy claro el panorama de qué es lo que sucedió, más que lo que nos han contado en nuestra casa, nuestra mamá, nuestro papá, los abuelos o los tíos, las personas que estuvieron cerca. Entonces, en esta primera infancia hay muchas emociones que nosotros tenemos y que sobre todo, de alguna forma, hemos sido, pues, de alguna manera como que contagiados por las personas que están viviendo a nuestro alrededor. Y igual, aunque somos chiquititos, pues pensamos y creamos juicios, como el sentir que mi mamá no me quiere, que mi papá no me quiere, o que me han dejado solo. Entonces se quedan guardados y son cosas que a veces no recordamos. Luego viene una infancia un poquito más, más temprana, digamos, podríamos decirlo, o luego de esta infancia de muy pequeñitos, de 0 a 3 años, donde ya empezamos a recordar que es a partir más o menos de los 6 años, 7 años. Y de igual manera, tenemos situaciones similares a las que tuvimos en nuestros primeros 3 años. Entonces, estas emociones se han quedado ahí, no las hemos podido procesar porque nos dijeron, no llores, no está bien enojarse, no tengas miedo, sé valiente. El llorar, por ejemplo, muy frecuentemente lo hemos escuchado, que a los hombres sobre todo se les reprime mucho el llorar. Entonces, nos quedamos con emociones atrapadas desde ese momento. Y durante el transcurso de nuestra vida en la adolescencia, regularmente si en esta etapa de nuestra niñez, de los 0 a los 8, 9 años, no pudimos expresar una emoción, en la adolescencia es cuando empezamos a querer expresar de alguna manera estas emociones, ¿verdad? Muchas veces adoptamos ese papel de rebeldes, de querer imponer de alguna manera, el estar en pelea con todo el mundo. Y así nos vamos con esas emociones atrapadas. ¿Por qué situación? Porque en algún momento una de las emociones ha quedado guardada, una o varias, no necesariamente solo una. Y así pasa nuestra vida, llegamos adultos y seguimos, por ejemplo, si somos de una tendencia que la mayoría de personas que conozco regularmente dices que yo tengo un mal carácter, soy súper enojada, soy súper iracundo, y nos mantenemos con ese papel, o sea, ya adoptamos un papel de ser o enojado o miedoso, es que son los papeles como más frecuentes. Regularmente nadie dice yo soy una persona triste, a menos que tenga una situación donde haya pasado por un momento fuerte de una depresión. Entonces, cada vez que nosotros vamos viviendo ciertas circunstancias con diferentes personas, porque esto es como que estamos jugando a ser actores de una película o de una obra de teatro, empezamos a tener relación con diferentes actores, los cuales nos empiezan a reflejar ciertos patrones que nosotros tenemos dentro. Es decir, que si tenemos una emoción reprimida, por ejemplo, como el enojo, pues yo lo proyecto con otra persona, con mi pareja, con mis amigos, con quien sea, con mi jefe, y entonces hace que de alguna forma esta emoción que está guardada empiece a salir. ¿Para qué?
para que le demos chance de una vez por todas a explorarla, a vivirla, a experimentarla y sobre todo a transformarla. Pero como no pasa eso regularmente, en que nos observamos y paramos a ver las emociones, pues esto sigue repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose y nos sentimos cansados de esa emoción que tenemos guardada. Y más importante aún, que no solamente es el hecho de tener una emoción que se repite y que la empezamos a expresar, sino más bien el hecho de que empezamos a enfermar o a pasarnos ciertas cosas como tener un accidente, quebrarnos la pierna, no sé, o sea, dejar, por ejemplo, de tener una buena relación con cierta persona, de tener conflictos con mis parejas, de tener conflictos con los compañeros de trabajo, con el jefe. Entonces se empieza a expresar para que nosotros tengamos la oportunidad de trascenderla. Pero como tampoco pasa eso, porque, o sea, no nos han enseñado de que esas circunstancias tienen que ver con nuestras emociones, pues pasa por alto y no pasa nada en nosotros. Entonces, estas emociones tenemos que observarlas en nuestro día a día. Es decir, que esto es una práctica constante. Como se dice en todo ámbito, la práctica hace maestro. Y si de alguna manera para llegar a ser médicos, para llegar a ser ingenieros, cantantes o cualquiera que sea nuestra profesión, tuvimos que pasar por un entrenamiento o capacitación o educación y hacer ciertos ejercicios para poder comprender esos temas por los cuales ahora somos expertos. De igual manera tenemos que hacerlo con nuestras emociones, empezar a conocerlas, empezar a sentirlas, a experimentarlas y a trabajar con ellas para que seamos el máster de las emociones y que cuando tengamos una situación conflictiva pues sea mucho más fácil para nosotros pasar de ella. Entonces, como hablaba al inicio, hay 5 emociones básicas y estas emociones tienen este sentido de protección o de sobrevivencia. Entonces, voy a tocar una por una así rápidamente para que tengamos como pues obviamente una pincelada de esto, ya que obviamente en este curso, en este taller virtual que voy a estar realizando, vamos a estar trabajando con cada una de las emociones durante una semana para profundizarla. Entonces, la primera que a mí me gusta trabajar, porque como les comentaba, la mayoría de personas dice ser enojada o tener mal carácter, es la ira. La conocemos como enojo, ¿verdad? Soy muy enojado. Pero en realidad su nombre es ira. Ira a veces suena como muy fuerte y por eso no nos gusta llamarla así. Pero esa es la emoción, la ira. Entonces, la ira pues tiene su sentido biológico, ¿verdad? O sea, digamos, cuando alguien nos está atacando, pues tenemos que sacar, o nuestro cuerpo ya está preparado para poner una gran cara o dar una gran gritada para defendernos, ¿verdad? Para defendernos del ataque. O sea, que alguien, ya sea que solo me esté, pues tal vez agrediendo verbalmente o sea un poco más un ataque, pues tal vez personal de que alguien nos lastime físicamente, pues sacamos regularmente esta arma, que es la ira. Y su sentido es el que nos proteja y que podamos sacar fuerzas desde lo más profundo para defendernos y para poder sobrevivir. La ira tiene, pues igual dentro de la biología, hay muchas funciones que empiezan a pasar, ¿verdad? Como por ejemplo, el sistema nervioso está alerta, por lo cual empieza a mandar señales a todo nuestro cuerpo, como el corazón que empieza a palpitar mucho más fuerte, nuestro sistema sanguíneo empieza a alterarse. Y tenemos este riesgo de empezar a afectar, ¿verdad?, ciertos órganos, como por ejemplo, muchas de las personas que mantienen rencor o ira guardada durante mucho tiempo tienden a tener problemas, por ejemplo, con la hipertensión, ¿verdad? Problemas de circulación, problemas cardíacos.
o problemas del hígado, ¿verdad? No está de más que por eso mucha gente nos dice tan bilioso que es, ¿verdad? O sea, o problema con la bilis, porque tiene esta asociación, o más bien esta conexión con nuestro enojo. Entonces, nuestro cuerpo empieza a mandar señales a los órganos, y si nosotros salimos rápidamente de esta emoción, pues en su momento tal vez nuestro corazón se va a agitar, nuestra presión se va a alterar, pero vuelve a la normalidad. Pero como les decía, si nos seguimos ahí atrapados en estas emociones, pues definitivamente vamos a empezar a afectar nuestro cuerpo. La ira. Regularmente, cuando estamos en un momento de ira, lo primero que hacemos es tal vez expresar, ¿verdad?, nuestra incomodidad, o quizá no, quizá solamente nos quedemos paralizados y en nuestro diálogo interior pueda estar todo ese montón de frases e ideas, o quizás nos quedamos congelados que ni siquiera podemos responder en ese momento. Y luego, pues como no se puede responder en ese momento, puede suceder que luego de este momento, este conflicto, tenga ganas de llorar, tenga ganas de expresarlo de alguna manera y pueda decir, ay, bueno, me sentí triste por esta situación, y pueda taparlo con una emoción que no es con la que se inició. Pero regularmente, cuando tenemos ira, pues abajo tiene que haber alguna otra cosa, ¿verdad? Y que indudablemente va a estar relacionada con estas primeras emociones que sentimos de niños y que se vuelven a expresar para que las volteemos a ver. Pero nadie nos ha dicho esto, que las veamos. Entonces, trabajamos, por ejemplo, en este taller virtual de Conectando con Emociones, en empezar a reconocerlas, empezar a observar en qué momentos me enojo, cómo es que yo paso mis enojos, cómo los he procesado o no los he podido procesar, qué es lo que me enoja en realidad, qué actitudes de ciertas personas me enojan, y observarnos desde nuestro espejo. Sabemos que las demás personas que están a nuestro alrededor nos hacen nada más que como un espejito para que volteemos a vernos, porque obviamente a nosotros nos cuesta observarnos, ¿verdad? A veces incluso ni siquiera nos gusta observarnos en un espejo, entonces nos están ayudando las demás personas a que podamos tener esta conexión con nuestro interior. Otra de las emociones básicas es el miedo. Y regularmente lo asociamos, o es mucho más común decir es que me siento ansioso, o siento una sensación de palpitación en mi cuerpo. ¿Y qué sucede con el miedo? Regularmente, igual que el enojo, tiene su sentido de sobrevivencia. Esto es algo bien primitivo, que lo tenemos desde millones de años todos los seres humanos que hemos pasado por esta tierra, y que se ha venido pues trasladando en nuestra información genética para poder sobrevivir. ¿Qué pasa cuando un depredador va a cazar un animal? El animal o se queda parado para inmovilizarse o pasar desapercibido, ¿verdad? O sea, muchos animales incluso tienen esta habilidad, le podríamos llamar, de camuflaje. Se camuflan ante, digamos, algún depredador que nos va a querer atacar. Entonces, se vuelven de otro color, tienen ya, pues, en su biología ya ciertos colores que hace ser mucho más fácil. El ser humano no es así, no tenemos esta oportunidad de pasar desapercibidos y pegarnos a una pared y que se nos pegue el color de la pared. Pero sí que tenemos esta función biológica de paralizarnos. O también puede suceder lo contrario. Cuando sentimos a veces que hay un miedo, que toda la sangre se viene a las piernas, cuando a veces decimos, sentí como que un balde de agua fría me cayó, ¿verdad? Porque nuestra irrigación sanguínea se va hacia las piernas, para que podamos salir corriendo, salir de ese depredador, que muchas veces puede ser nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro jefe,
con nuestra amiga y tenemos esas sensaciones de querer huir, ¿verdad? Pero si estamos constantemente bajo estas emociones o esta emoción de miedo, vamos a entrar en el estado donde nuestro sistema nervioso empieza a funcionar en la lucha o huida. Siempre vamos a querer estar huyendo, entonces empiezan a afectar ciertas partes de nuestro cuerpo. Regularmente el miedo siempre afecta área de riñones, túbulos colectores del riñón, vejiga, y pues obviamente nos va a afectar toda esta parte, pues obviamente no reproductiva, sino que como más bien de intestinos. A veces también el hecho, por ejemplo, cuando un animal, los perritos sobre todo lo podemos ver, tiene miedo, cuando lo regañamos, lo primero que hace es orinarse, ¿verdad? Entonces es como, la función es, me vacío para poder salir corriendo, ¿verdad? Sudor de manos, por ejemplo, sudar con frecuencia, o sea, cuando me paro enfrente de una persona y tengo que dar, por ejemplo, una charla, puede hacer de que alguna persona empiece a sudar de toda la parte de axila, de sentir sudor que nos cae, las manos se nos ponen frías. ¿Por qué tiene este sentido? Entre más lubricados, podría decir, de que tengamos nuestro cuerpo, es más fácil ser como escurridizos y que y podamos salir de alguna manera de la situación que estamos teniendo. Entonces, hay un montón de funciones que están asociadas con el miedo. Si nos quedamos en el miedo, pues definitivamente vamos a estar en un estado de alerta constante, ¿verdad? No vivimos tranquilos, podemos padecer de insomnio, por ejemplo, porque estamos alerta de que el depredador no venga en la noche y nos ataque, entonces padezco insomnio, me suda el cuerpo, me sudan las manos, entonces afectamos de alguna manera. Pero lo único que hace la emoción es avisar que tenemos un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento o creencia limitante, como el hecho de estar tal vez con un pensamiento obsesivo de, ay, en la noche puede ser que se nos entren los ladrones en la casa, ¿y qué vamos a hacer? O qué pasa si hay un temblor, un terremoto, y miles de cosas nos pueden pasar por la cabeza. Entonces, ¿qué nos hace esta emoción? Que nos demos cuenta de esos pensamientos. Entonces, a eso vamos, a que podamos encontrar por medio de nuestras reacciones físicas qué pensamiento estamos teniendo. Luego tenemos la tristeza. También la tristeza tiene su sentido biológico, ¿verdad? El hecho de sentirnos como de baja carga de energía, del estar como más slow, más lentos, el no tener ganas de nada, el que ya no me importa todo lo que esté pasando alrededor de mi vida, el estar llorando, el que cualquier situación nos afecte y nos deprima, pues tiene su sentido. Que bajemos, obviamente nuestra energía se va a bajar, nos va a proteger, a que si estamos en una energía normal, estemos como, pues, obviamente saturando de alguna manera nuestro sistema nervioso. Entonces, al ponernos en una baja energía, nos protege de que tengamos un colapso mucho más fuerte. Regularmente, cuando tenemos una pérdida, pasamos un periodo donde tenemos necesidad de llorar, de estar solos, de estar sin bulla. Entonces nos ayuda a estar como adormecidos de alguna manera para que no nos afecte. Entonces, sí mantenemos esto, porque, o sea, lo he visto en muchos casos, que, por ejemplo, el hecho de estar en una tristeza durante muchos años, donde hemos perdido tal vez a alguien o hemos perdido algo, una casa o una fuerte suma de dinero, estamos en una depresión constante durante años y que empieza también a afectar ciertos órganos, ¿verdad? Entonces, en todas estas emociones, o en estas tres emociones, como vemos, tiene esa relación, que si yo las estoy teniendo es porque en algún momento en mi vida también las he tenido y no he podido expresarlas.
Entonces, en este taller lo que vamos a hacer es que vamos a observar nuestro día a día, ¿sí? No podemos ir quizá hasta la profundidad de dónde es que se inició, o quizá dentro del mismo programa sí lo podamos observar, pues dependiendo de cada persona, qué tan comprometida con sí misma esté, de descubrirse. Y esto es bien fácil de poder hacerlo, si nos observamos. Pero tenemos que tener, pues de alguna manera, un diario, más o menos, por decirlo así, de lo que vamos sintiendo en nuestra vida. La otra de las emociones que son también de las principales es el asco o el sentimiento o la emoción de desagrado, ¿verdad? O sea, unas personas, de hecho ayer alguien me preguntaba, asco, ¿cómo así? No entiendo. Porque no pensamos que es una de las emociones más importantes. Es otra de las emociones que nos ayudan a sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros encontramos en la refri, porque esto lo asociamos mucho con la comida, un plato que tiene moho, ¿verdad? O que tiene un mal olor? Lo primero que hacemos es que feo huele, lo alejo porque pueda estar contaminado. Entonces nos protege esta emoción de morir envenenados, ¿verdad? Pero de igual manera no solo está asociado con la comida, sino también puede ser con una relación, ¿verdad? Donde hay alguien que tal vez está haciendo algo que para nosotros no está bien visto, como quizá ver que alguien le pega a otra persona, nos puede generar asco. Regularmente sucede mucho también, aunque no está en relación con la comida, pero sí con la parte de la limpieza, ¿verdad? O sea, vemos el hecho, yo en alguna ocasión hablé con alguien que le producía asco, que una persona no tuviera limpia su casa, ¿verdad? O sea, digamos, era muy dejada, pero pues no a todos nos sucede, o sea, podemos ver algún área tal vez sucia, pero no vamos a tener esa, pues, repulsión, ¿verdad? O sea, para cada uno va a ser diferente. Pero esta persona incluso hasta llegaba al punto de sentir ganas de vomitar. Entonces, cada una de las personas vamos a tener nuestra forma de expresar el asco, muy asociado también el asco con, por ejemplo, saber que una persona es violenta en la parte, por ejemplo, sexual con alguien, el sentir este rechazo y este desagrado. Y de igual manera es necesario procesarlo, porque muchas veces cuando comemos algo sucio o envenenado o que está descompuesto, pues a veces nos crea ese malestar estomacal donde vomitamos. Y de igual manera, cada una de estas emociones tiene este factor que tenemos simbólicamente que vomitarla, ¿verdad? Vomitar cualquiera de estas emociones guardadas para sentirnos tranquilos. Porque si mantenemos en esta emoción, vamos a sentir que toda la vida estamos con ese malestar. Entonces, la emoción de asco regularmente la tenemos obviamente en todo el sistema digestivo, porque ideas o pensamientos que tenemos acerca de un tema nos va a afectar, ¿verdad? En el intestino, delgado como grueso, como en el estómago, donde puede hacer que nos dé diarrea o nos dé, pues, ganas de vomitar. La quinta emoción es la alegría. Y la alegría, pues, a todo el mundo nos gusta, ¿verdad? O sea, digamos, con esta es como que la que más queremos estar, ¿verdad? O sea, quisiéramos mantenernos allí. Pero también la alegría, pues, tiene su función, ¿verdad? O sea, debemos equilibrar, porque toda nuestra vida tiene que ser un completo equilibrio, ¿verdad? O sea, no podemos mantenernos siempre en el enojo, en la ira, ni tampoco solo en el asco, ni tampoco podemos mantenernos solo en la alegría, porque también la alegría, obviamente que tiene su función, el poder subir, ¿verdad? Endorfinas, hormonas que nos ayudan a regular nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasaría si solo nos pasamos
en alegría. Pues no podemos estar alegres toda la vida, o sea, en el estar riéndonos y que cuando alguien de nuestros seres queridos fallezca vamos a estar riendo. Y también el estar en alegría también no nos protegería de por ejemplo, que alguien nos grite y nos riamos, porque, o sea, tenemos de alguna manera que hacer valer nuestro punto de vista. Entonces, todas las emociones tienen su valor. No es ninguna ni mejor ni peor. Ni tampoco podemos decir, sí, yo ya ahora ya sé manejar mis emociones y ya recibí un curso y entonces con esto yo ya pues ya no voy a tener más, ¿verdad? Este es un proceso que vamos a tener toda la vida. Nuestras emociones van a estar ahí para salvarnos. Entonces, no podemos reprimirlas, como nos dijeron en algún momento, ¿verdad? El hecho de decir, no llores, no tengas miedo, o cómete esto a puro tubo, y no sientas esa náusea. A veces yo me recuerdo de cuando era niña, a veces comía algo que no quería y sentía esa gana de vomitar, ¿verdad? Porque, o sea, de alguna manera, tal vez no era tanto que me estuviera comiendo algo que no me gustara o que me lo estuvieran comiendo de más, sino que el hecho de que te lo digan, que esa obligación, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí está esa parte de la emoción también del asco. Entonces, estas 5 emociones las vamos a conocer mucho más a profundidad en este taller de 4 semanas. La información, por si están interesados en ser parte del taller virtual, esta es la información. Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar acerca del nuevo taller que tengo virtual que se llama Conectando con mis emociones. Este taller es un método totalmente virtual donde vamos a estar trabajando durante 4 semanas las emociones básicas. Que tú conozcas cuáles son tus emociones, que las sepas reconocer, que sepas también cómo procesarlas. Entonces lo vamos a hacer de una forma bastante dinámica, donde yo voy a enviarte un video semanal donde va a estar la clase, la masterclass acerca de lo que vamos a trabajar durante la semana, más 2 ejercicios que vas a tener que realizar durante la semana para que encuentres esas emociones, que observes en qué momentos de tu día las sientes o si las has podido expresar o las has dejado fluir. Esos 2 ejercicios te van a ayudar a descubrirte a ti mismo por medio de tus emociones y que sobre todo les puedas poner un nombre, porque muchas veces cuando nos preguntan ¿y cómo estás?, nosotros respondemos mal, o respondemos ahí jalando la carreta, o respondemos bien, pero el decir bien, mal no nos dice nada. Así es de que tenemos que ponerle nombre a esas emociones y sobre todo no tenerles miedo. Saber que son nuestra ayuda y que están allí porque es necesario que estén, porque nos ayudan a movernos. Luego de tener estos ejercicios, vamos a tener una clase a la semana donde ustedes pueden comentarme cómo van con su proceso. No he podido procesar, tengo ciertas dudas, quisiera que me ayudes con esto. Y esto lo vamos a hacer de una manera interactiva, donde también nos vamos a reunir virtualmente. La clase que te envío, esa clase la puedes tomar dependiendo de tu horario, así es que no es que sea una clase en vivo, sino que ya está pregrabada y tú la vas a escuchar en el momento que se te ajuste a tu horario, donde estés tranquilo, tranquila y puedas tomar anotaciones y puedas ayudarte a conocer acerca de esto. Los ejercicios también los vas a poder hacer durante la semana. Esta clase de preguntas y respuestas iba a ser en vivo totalmente para que puedas comentarme de lo que sientes que no has podido procesar. Van a haber también recomendaciones de libros, recomendaciones de documentales y películas. También dentro de los ejercicios es ver tal vez alguna serie, un capítulo de alguna serie donde nos va a ayudar a observar nuestras emociones a través del espejo que son nuestros actores. Y luego, pues de los ejercicios también vamos a tener algunas meditaciones que nos van a ayudar a procesar nuestras emociones, algunos ejercicios también de respiración que son importantes también, y aquí integro un poquito también la parte del yoga, donde te va a ayudar a estar más estable y que tu vida empiece a ser más tranquila. No, con esto quiero decirte que ya no vas a tener conflictos.
todo el momento vamos a seguir teniendo conflictos, pero los vamos a procesar de una manera diferente.